el pueblo de Dios ha sufrido persecuciones de todos los tamaños, a veces muy severas, a veces severísimas. La historia registra 10 grandes persecuciones llevadas a cabo al comienzo de la vida de la Iglesia. La primera comenzó con Nerón por el año 58 de la era cristiana y la última termina con Diocleciano por el año 305. Entre esas dos épocas, entre esos siglos, el pueblo de Dios fue severamente perseguido. Y luego, en diferentes partes del mundo, aquellos hombres y mujeres que han predicado el Evangelio, que han intentado llevar la luz de Cristo a las naciones, de llevar la luz de Cristo a hombres y mujeres en tinieblas, han sido severamente perseguidos, tanto en medio de las civilizaciones, de las grandes ciudades, los pueblos, las aldeas, los campos, incluso en lugares selváticos. Así comenzó el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo fue perseguido y sus apóstoles también fueron perseguidos. Soy Luis Carballosa. Comento para vosotros Hechos capítulo 16, versículos del 35 al 40. Estos versículos nos describen el encarcelamiento que Pablo sufrió en Filipos y cómo Dios lo libró de aquella situación. Es más, allí una iglesia local comenzó en medio de aquella situación. Hubo un terremoto y el propio carcelero, aquel que tenía a Pablo y a Silas encarcelados, hizo la gran pregunta a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aquella familia en aquella noche conoció el Evangelio. El versículo 35, que es donde comienzo a comentar este pasaje, dice: cuando fue de día, los magistrados, las autoridades, enviaron alguaciles, es decir, policías, guardias, a decir: suelta a aquellos hombres. Esa fue la orden que le dieron al carcelero. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo conocía bien sus derechos. Como ciudadano romano que él era, aunque era judío, estaba muy bien instruido en sus derechos. Dice el versículo 37, pero Pablo les dijo:
después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, es decir, injustamente, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, no. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Se dieron cuenta que habían actuado ilegalmente y ahora tienen miedo. Dice el versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, aquella mujer de Tiatira que había sido convertida al Señor con toda su familia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los cristianos también tenemos derechos legales, sociales, políticos en nuestras naciones, de donde somos ciudadanos. En España se nos persiguió mucho, particularmente en los tiempos de la dictadura. Estaba prohibido que en una casa se reuniesen más de 18 personas, pero a veces hasta 40 se reunían para adorar a Dios en diferentes hogares. Y muchas veces la policía venía y había que pagar una multa, y la pagábamos con gozo. Recogíamos una ofrenda y pagábamos la multa. El cristianismo ha sufrido, la fe cristiana ha sufrido mucho, la predicación, la proclamación del Evangelio. Aquellos que han oprimido, que han maltratado a los cristianos por predicar el Evangelio, un día tendrán que dar cuentas al Dios Todopoderoso. Querido hermano, querida hermana, no dejemos ni tú ni yo de predicar el Evangelio, no importa en qué situación nos encontremos. En el día de hoy todavía hay lugares donde la fe cristiana es perseguida y donde cristianos como tú y como yo somos humillados por hablar de Cristo. Pero no dejemos de hacerlo, porque eso, el predicar el Evangelio, el proclamar a Cristo, honra y glorifica a Dios. Alcemos nuestros ojos al cielo, nuestras manos al cielo, y proclamemos que Cristo es la única esperanza para este mundo pecador. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.